llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo, el comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con auto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Hoga Gasolineras te regala gasolina. Escuchaste bien. Este agosto con Hoga Gas ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Hoga Gas cada vez que cargues en Hoga Gasolineras. Da puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Hoga Gasolineras con Hoga Gas. Recuerda, Hoga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Cerca de ti. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. ¿Quieres estrenar auto? Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos que nos miran a través de redes sociales, específicamente por medio de Facebook. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de iniciar un nuevo año, de dar las primicias y de comprometernos cada día más con el Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Espero y deseo y anhelo con todas las fuerzas de mi corazón de que ustedes sean bendecidos en gran manera, aún mayor que como fueron bendecidos en el 2007. Pero sobre todas las cosas, anhelo y deseo en mi corazón de que nos unamos más a Jesús, busquemos más su rostro y busquemos crecer espiritualmente este año 2018 más que el año pasado. Y hablando de premisas, quiero agradecer a Dios porque ha estado tratando con mi persona ciertas áreas, y una de las áreas que ha estado tratando Dios conmigo es el de dar más de lo que Él nos da, porque a veces como que somos un poco egoístas y el Señor todos los días nos da y a veces nosotros no damos a los demás lo que Dios nos da a nosotros, y debemos de aprender a ser generosos en todos los sentidos. Y por ese motivo es de que hoy iniciamos una serie que año tras año estuvimos llevando alrededor por 6, 7 años en radio. Hoy retomamos lo que es la serie, pero ahora por medio de televisión en línea, por medio de Chamá Ministerio, y retomamos el estudio invernal, porque siempre se hace o lo hemos hecho en los meses de invierno. Estaremos analizando pues el estudio al libro de Apocalipsis. Cabe aclarar que mi hermano Omar en estos momentos está tomando información información bíblica, preparando estudios, porque a partir del próximo lunes, si Dios quiere, estará sumándose a las actividades de esta televisora, y estaremos transmitiendo a partir de la semana que entra en punto de las 6 de la tarde. De 6 a 7 estará mi compañero Omar Flores
compartiendo un estudio acerca de epístolas, su servidor de 7 a 8, compartiendo el estudio de Apocalipsis, y de 8 a 9, pues los pastores e invitados que vienen y ya tienen asignado su día de lunes a viernes. También les notifico que las series que estaremos grabando, usted las podrá encontrar en la página www.chamaministerio.com.mx. Ahí están unos espacios que dicen serie, usted le da clic donde dice series y usted podrá ver las series que se estarán grabando a partir de este día hasta que el Señor diga o pretenda hacer cambios dentro del ministerio, porque el dueño de este ministerio, el que indica cómo que debemos de caminar, es el Señor Jesús. Bien, sin más preámbulo, entramos al estudio introductorio del libro de Apocalipsis. Me gustaría comenzar indicando lo siguiente. El libro de Apocalipsis fue el último en entrar en el canon antes de cerrarse. Adelante estaremos explicando por qué es que fue el último en entrar en el canon, pero sí fue el último libro en aprobarse. Una vez que se aprobó, se cerró la Biblia y ya nadie puede agregar más libros, quitar o poner. La Biblia se conforma por 66 libros inspirados. También es importante aclarar que el libro de Apocalipsis es como decir la gran terminal de todo buen predicador. Y aclaro de todo buen predicador porque existen, desgraciadamente, y afortunadamente no son muchos, pero el que no sean muchos no significa que no los haya. Y sí hay personas que desgraciadamente o se han torcido doctrinalmente o fueron educados doctrinalmente de una manera errónea. De tal manera que es muy común hoy en día que, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, que el Señor no vendría sin que antes se manifestase la apostasía. Y de tal manera que, desgraciadamente, repito, hoy día hay mucho predicador con doctrinas torcidas, erróneas, por mencionar alguna de ellas, la famosa doctrina o la teología de la prosperidad, que ha causado tanto daño dentro del pueblo de Cristo, pero a Dios gloria de que aún existen predicadores, pastores, siervos, ministros responsables que dentro de sus predicaciones mensuales siguen predicando de Apocalipsis, siguen predicando de arrepentimiento, siguen predicando de santidad. Por tanto, el libro de Apocalipsis, metafóricamente hablando, es la gran terminal de todo buen predicador. Punto número 3. El libro de Apocalipsis no se puede entender a sí mismo si no se entiende el libro de Daniel. Digámoslo, repito metafóricamente una vez más, el libro de Apocalipsis viene siendo el libro gemelo del libro de Daniel. Punto 4. El libro de Apocalipsis, esto ya es como a manera de historia, fue escrito hacia el año 90 después de Cristo en la isla de Patmos por Juan el teólogo, o también llamado el discípulo amado. Y hacemos la aclaración de que la teología bíblica y sistemática no está peleada con lo que son los caracteres de las personas. La teología bíblica y sistemática no tiene doblez, es directa y es enfocada a objetivos específicos. Algunas personas dicen, no, pero es que el amor y que esto y que el otro, que Juan, el discípulo amado, sí, fue el discípulo amado, y esto connota emociones, sentimientos y algunas características en el carácter, un carácter flemático, pero al mismo tiempo la doctrina tiene que ser rígida, dura, porque es como la vara. Y dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo, con la vara lo corrige. Por tanto, en la teología tiene que haber disciplina. Y Juan el teólogo, independientemente que era el teólogo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, pues también tiene esta faceta, que maneja perfectamente la doctrina, y es claro y es firme y no se tuerce.
no se vende, no muta, no cambia. De hecho, en el Evangelio de Juan, el primer versículo, él da declaración acerca de quién es Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se fija? De tal manera que a algunas personas no les gustan este tipo de declaraciones y dicen, no, es que nosotros con puro amor. Bien, el discípulo amado también manejaba doctrina y teología. Por tanto, la doctrina y la teología no menguan porque el carácter de una persona sea flemática o por el contrario que sea una persona aguerrida. Ejemplos de carácter aguerrido. Está Pablo, está Pedro, está Jeremías, está Elías y otros profetas más. Bien, comento esto porque Juan el teólogo, habíamos dicho, recibe la revelación del Señor Jesucristo en la isla de Patmos hacia el año 90 y en este punto surgen preguntas. ¿Por qué en la isla de Patmos? ¿Por qué hacen referencia a la isla de Patmos cuando en otras epístolas no se hace referencia a donde el Señor inspiró a sus agiógrafos para escribir porciones bíblicas? Bien, la Biblia hace referencia de que Juan el teólogo escribió por revelación del Señor Jesucristo el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos porque es una invitación indirecta a analizar la historia, porque la Biblia y la ciencia van de la mano. Una ramificación de la ciencia es la historia. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Bien, él estaba allí porque estando en Roma, él fue aventado a un caldero con aceite hirviendo. Y Dios obró un milagro tan potente como el que se registra en el libro de Daniel, cuando los 3 varones son echados al horno de fuego, y dice la escritura que el rey Nabucodonosor, al ver a los 3 hombres, apareció la imagen de un cuarto hombre, como hijo de hombre, y los 3 judíos que estaban allí, Sadrach, Mesach y Abednego, pues no daban síntomas de que se estuviesen quejando, doliendo, ni que se estuviesen quemando aun cuando estaban en el fuego, y es que tenían la cobertura del Todopoderoso. Ese cuarto ser viviente que estaba junto con ellos en el horno ardiendo era el Señor Jesús. Ese mismo Señor Jesús es el que salvó de la muerte de quemadura al discípulo amado, cuando él fue echado en un caso con aceite hirviendo. De tal manera que el emperador, al ver esto, se espanta y dice, no podemos hacer nada. ¿Saben qué? Agárrenlo y encarcélenlo en la isla de Patmos. En la isla de Patmos era donde llegaban los exiliados por tener problemas con el emperador, o porque el emperador no aprobaba la conducta de estas personas. Cabe aclarar que la mayor parte de las personas que estaban en la isla de Patmos eran judíos. Judíos que no se habían doblegado ante el emperador, porque el emperador había dado órdenes tajantes de que ya no se llamara Señor al Señor Jesús, sino solamente a Él, al emperador. Esta gente, judíos y cristianos, habían dicho, no, Señor solamente hay uno. En el caso de los judíos decían, Jehová es el Señor, y en el caso de los cristianos, ¿sabe qué? El único Señor de nuestra vida es el Señor Jesús. Y a estas personas, a muchos los martirizaban, pero a otros los exiliaban a la isla de Patmos, y fue el caso de Juan, y fue allí donde Dios le dio la revelación a Juan. ¿Por qué fue el último libro en ser canonizado? Bien, este libro fue el último en pasar la caña, o el canon, porque habla de dragones, de estrellas, de caballos, de demonios, de abismos, de mujeres escarlatas, y avienta una serie de palabras, el libro de Apocalipsis, que suenan como alegóricos, místicos, y mucho teólogo, antes de aprobar al libro de Apocalipsis, decían, este libro, lejos de ser inspirado por Dios, es un libro satánico, diabólico, puesto que inclusive habla de dragones y de estrellas.
Pero al estar analizando el libro concienzudamente por varios años, se dieron cuenta de que uno, por no decir que el requisito más importante para aprobar un libro y que fuese visto como libro inspirado, fue o es de que tiene que tener connotaciones de más de 10 libros del Antiguo Testamento. Y curiosamente este libro toma connotaciones de todos los libros del Antiguo Testamento. De tal manera que dijeron, este libro es inspirado definitivamente. Porque solamente el Dios que creó los cielos y la tierra puede dar revelación y no contradecirse en su palabra y tomar referencia de los otros 66 libros. Cuando Juan, es obvio, no vivió más allá de 100 años. De tal manera que al ser un hombre con tiempo limitado de vida, es imposible que conociese todos los libros del Antiguo Testamento y de todos tomara referencias. Por tanto, los teólogos, al momento de estar analizando el libro de Apocalipsis, se dieron cuenta de que el libro verdaderamente era inspirado y por eso fue el último en entrar en el canon. Una vez que entra, el canon se cierra y nadie puede añadir más al bendito libro que consta de 66 libros llamado Biblia. Cabe aclarar que el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico y es ahí donde chocan muchas doctrinas. Y no hay muchas doctrinas, solamente hay una y esta es bíblica. No necesitamos nosotros interpretar la Biblia, puesto que la Biblia se interpreta a sí misma. De tal manera que al estudiar el libro de Apocalipsis, porque quiero comentar lo siguiente, la Biblia no es para leerla, la Biblia es para escudriñarla. Jesús dijo, escudriñar la palabra de Dios porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. De tal manera que el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico, no es un libro que diga primero va a pasar esto, luego esto, luego esto y luego esto. No, el libro de Apocalipsis es tan fantástico, tan maravilloso, que en sus primeros capítulos usted puede ver cosas que tienen que ver con el desenlace del libro o de los tiempos. De igual manera, al final en algunos capítulos finales del libro usted puede encontrar cosas que tienen de alguna manera que ver con los inicios de la revelación. De tal manera que hoy vamos a analizar este libro y quiero tomar como referencia, si usted me permite, un artículo que publicamos en el periódico Chamá hace aproximadamente unos 2 años y hay información muy interesante que quiero compartir con ustedes para aprender a descifrar algunos símbolos, palabras ilustrativas que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Yo le pido que prestemos atención. Y mire, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos habla de entre muchas cosas de animales y sus partes. La palabra caballo tiene que ver con fuerza y poder en batalla. Usted puede corroborar esto en el libro de Job, capítulo 39, versículo 19. En el libro de Salmos, 147, versículo 10. Y en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Entre muchas otras partes de la Escritura. La palabra dragón aparece repetidas veces en el libro de Apocalipsis. Y esto tiene que ver con Satanás. Usted puede comprobarlo en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, capítulo 30, versículo 6. También aparece la palabra dragón en el libro Salmos, capítulo 74, versículo 13 al 14. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7, 9. En el libro de Ezequiel, 29, 3. Y en el libro de Jeremías, 51, 34. Entre muchas otras porciones bíblicas. Repito, la palabra dragón tiene que ver con Satanás. Existe también la palabra bestia. Esta tiene que ver indirectamente con Satanás, pero más específicamente con lo que es el concepto reino o gobierno.
También tiene que ver con poder político. Usted puede corroborar esto en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17 al 23. También aparece la palabra cordero. Cordero tipifica a Jesús, sacrificio. Usted puede encontrar esto en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículo 29, y en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 6. También, de entre los animales a los cuales hace referencia el libro de Apocalipsis, aparece el animal que lleva por nombre león. Esto tiene que ver directamente con Jesús. Apocalipsis 5, versículos 4 al 9, Jeremías 50, versículos 43 al 44, y Daniel 7, versículos 4, 17 y 23. Alguien podrá decir, sí, pero también hace referencia al diablo. No, la Biblia dice que el diablo anda como, pero no que es. ¿Cómo? León rugiente, pero no es un león rugiente. El único león rugiente es el león de la tribu de Judá, y este es el Señor Jesús. Es tipo y sombra. También aparece la palabra oso. Oso tiene que ver con poder destructivo. Si nos vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar que el Reino Unido que tumbó al reino babilónico fueron los medos y los persas. Y estos tienen que ver con el oso. Dice la palabra de Dios que se levantó un oso, el cual tenía un hombro levantado más que el otro. Y esto es porque eran dos reinos unidos y uno era más poderoso que el otro. Por tanto, la palabra oso tiene que ver con el poder destructivo, puesto que el imperio medo-persa tenía un poder aplastante para conquistar a las naciones, porque tenía más de 1 millón de elementos en su ejército. Por tanto, ellos conquistaban la ciudad siempre con ese 1 millón de elementos, de tal manera que sometían a las naciones con poder destructivo, porque eran muchos los elementos que había en el ejército del imperio medo-persa. También aparece la palabra leopardo, o el animal llamado leopardo. Esto tiene que ver con el imperio griego. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando estudiamos las 4 bestias, que aparece un animal llamado leopardo, y este tipifica al imperio que derroca a los medos y los persas, que son tipificados por un oso. Bien, llega el imperio medo-persa, el imperio griego derroca al imperio medo-persa, y el imperio medo-persa es tipificado por medio del leopardo. ¿Por qué? Porque a diferencia del imperio medo-persa, el imperio griego comandado por Alejandro Magno era un imperio que tenía pocos elementos en su ejército. Dirá, ¿cómo es posible que pocos elementos destruyan o pongan fin a un ejército tan vasto, tan grande como es el de los medos persas, que manejaban más de 1 millón de elementos? Bueno, esto es sencillo, puesto que el imperio griego eran pocas personas, pero tenían la agilidad del leopardo, y estos atacaban inmediatamente y no daban alternativa a los contrincantes a poderse zafar del ataque. Eran muy sagaces. Por tanto, la palabra, más bien el nombre leopardo, tiene que ver con la agilidad y la sagacidad, y esto corresponde a cómo eran instruidos los elementos del ejército griego comandado por Alejandro Magno. También aparece el animal llamado serpiente, y este es sinónimo o es similar a la palabra dragón, porque los dos, tanto el dragón como la serpiente, tipifican a Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9 y Apocalipsis 20, versículo 2. También aparece la palabra lobo, y esto tiene que ver con enemigos que cazan en un tiempo de oscuridad. Usted lo puede corroborar esto en Mateo 7:15. También aparece el animal llamado paloma, y esto es tipo y sombra del Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 10. También aparece el animal llamado carnero, y esto tiene que ver de igual manera, así como el oso, también tiene que ver con el mismo imperio que representa el oso. Esto es el imperio medo-persa, Daniel 8:20. También aparece el animal llamado cabra,
La cabra tiene que ver con el ejército griego, Daniel 8:21. También aparecen algunas partes de animales, en este caso aparece la palabra cuerno. Cuerno tiene que ver con rey o reino, Daniel 7:24, Daniel 8:5, 21 y 22, Zacarías 1:18 al 19 y Apocalipsis 17, versículo 12. Por último, en el tema de animales y sus partes, aparece la palabra alas. Esto tiene que ver o hace connotación a la velocidad, pero también a la protección, Deuteronomios 28:49 y Mateo 23:37. También aparecen otros puntos a analizar, y esto tiene que ver con los colores, el lenguaje de Dios. Aparece el color blanco, que representa pureza, Apocalipsis 3, 4 y 5, Apocalipsis 7, 14 y Apocalipsis 19, 14. También aparece la palabra o el color azul, y esto tiene que ver con la ley. Vaya usted a Números 15, 38 al 39, pero también tiene que ver con la palabra o con el concepto celestial. Aparece el color morado, y esto tiene que ver con Marcos 15, 17. El morado tipifica lo que es la realeza, en este caso hablando del Señor Jesús. También aparece el color rojo o escarlata. Por un lado tiene que ver con el sentido de redención, en el caso del Señor Jesús, y en el caso contrario tiene que ver con pecado, corrupción y apostasía. También existe el tema de los metales, elementos y objetos naturales. Aparece el concepto oro. El concepto oro significa o tipifica al carácter puro y precioso, y también raro. Usted lo puede encontrar esto en Isaías 13:12. También aparece el metal llamado plata, y esto es sinónimo de palabras puras y entendimiento. Usted lo puede corroborar en el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 4. También en Proverbios 3 versículos 13 y 14, en Proverbios 10, 20, en Proverbios 25, 11 y en Salmos 12, 6. También aparece el metal llamado latón, estaño, hierro, plomo o escoria de plata. Todo esto es sinónimo y tiene que ver con carácter impuro, no purificado. Usted puede encontrar esto en Ezequiel 22, versículos 20 al 21. También usted puede encontrar esto en Malaquías, en el pasaje donde habla del orfebre. De igual manera aparece el concepto agua. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo, la vida eterna y la palabra de Dios. Juan 7:39, 4:14, Apocalipsis 22:17 y Efesios 5:26. También aparece el concepto muchas aguas, y esto tiene que ver con áreas habitadas, los pueblos, las naciones, y usted esto lo va a encontrar en Apocalipsis 17:15. También aparece el elemento fuego. El elemento fuego tiene que ver con el Espíritu Santo. Lucas 3:16. También aparece el elemento árbol. El árbol tiene mucha connotación con cruz, con gente, con nación. Es un concepto que tiene una palabra que tiene varios conceptos, específicamente 3: cruz, gente o nación. Usted lo puede encontrar esto en Deuteronomio 21, del 22 al 23, y Salmo 92, versículos 12, y Salmo 37, versículo 35. También aparece el concepto semillas. Esto tiene que ver con descendientes, Romanos 9, versículo 8 y Gálatas 3:16. También aparece el concepto frutas, que tiene que ver con obras o acciones, frutas o frutos.
Gálatas 5:22, muy conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También aparece el concepto higuera. Esto tiene que ver con la nación de Israel, la nación que debería dar sus frutos, que desgraciadamente no los dio en los tiempos de Jesús. Por tanto, Jesús maldijo la higuera y hasta el día de hoy pesa sobre la nación de Israel una maldición, hasta que aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13. También aparece el concepto viña. Ya estoy hablando de la Biblia, no solamente del libro de Apocalipsis. Muchos de estos conceptos están en Apocalipsis. La palabra viña tiene que ver con iglesia, específicamente la iglesia que debe dar frutos. Lucas 20, versículo 9 al 16. El concepto campo tiene que ver con el mundo. Mateo 13, 38 y Juan 4, 35. Aparece el concepto cosecha. Cosecha tiene que ver con el fin del mundo. Aparece la palabra segadores. Tiene que ver con ángeles. La palabra espina tiene que ver con afanes de la vida. La palabra estrella tiene que ver con ángeles, con mensajeros. En algunas ocasiones, no en todas, tiene en 1, 2, 3 pasajes a lo mucho tiene que ver con juicio, pero el enfoque principal está en que significa o tipifica ángeles o mensajeros. La palabra Jordán tipifica muerte del viejo hombre, según Romanos 6:4 y Deuteronomio 4:22. También la palabra montaña, también aparece en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con poderes políticos o religiosos. Isaías 2:2 al 3, Jeremías 17:3, 31 al 23, 51, versículo 24 y 25, Ezequiel 17:22 al 23 y Daniel 2, 35, 44 y 45. Usted puede decir, hermano, va muy rápido, muy fácil. Yo le dije que puede encontrar estas series que hoy inician en YouTube a través de Levantando el Velo o a través de www.chamaministerio.com.mx. Usted puede buscar de nuevo este mensaje y ya con calma usted puede ir viendo el mensaje, pausarlo y escribir lo que estamos comentando. Vamos a dar 3 definiciones, 4 a lo mucho, antes de ir al primer corte. También aparece la palabra roca. Esta tiene que ver específicamente con el Señor Jesús. Tiene que ver con verdad. Cristo es la roca. Y sobre la roca, que es su palabra, es que nosotros estamos siendo edificados. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Isaías 8, 13 al 14. Romanos 9, 33 y Mateo 7, 24. También aparece el concepto sol. Este tipifica a Jesús. Jesús no es el sol. El sol tipifica, es tipo y sombra de Jesús. Salmos 84, 11. Malaquías 4:2, Mateo 17:2 y Juan 8:12 y 9:5. También aparece el concepto vientos, tiene que ver con luchas, conmociones, vientos de guerra. Esto lo encontramos en Jeremías 25, 31 al 33, 49, 36, 37 y 4 del 11 al 13. Zacarías capítulo 7, versículo 14. Nos vamos al primer corte y regresamos. Hoy es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten tener sin enganche, solo en tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Conauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Hoga Gasolineras te regala gasolina.
¡Escuchaste bien! Este agosto con Nueva Cars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Pasa tu Nueva Cars cada vez que cargues en Nueva Gasolinera, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Hoga Gasolineras con Hoga Cars. Recuerda, Hoga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Cerca de ti. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Móvil y regístrate. Asegúrate de que tu ubicación sea correcta. Agrega la dirección de tu destino, cotiza tu viaje, selecciona el tipo de servicio que quieras, Eco o Lux, solicita tu auto, define la forma de pago que desees. Por último, describe las referencias del lugar, así como de tu vestimenta para ubicarte fácilmente. Confirma tu viaje y conéctate con el Avanter más cercano a tu zona para disfrutar el viaje. Tu destino. Empresa. Bien, regresamos. Estamos contentos y agradecidos con Dios por las personas que nos están mirando a través de Facebook. Yo les invito que si este mensaje edifica sus vidas, nos ayuden dándole like, por favor, compartiendo. Si usted quiere comentar algo, tiene plena libertad. De hecho, indirectamente es alimento para nosotros. Si tiene usted alguna duda, puede comentarla y nosotros estaremos dando respuesta al término del programa. Cabe aclarar que estamos agradecidos con Dios. Puede ser muy repetitivo la frase, pero es que hay tantas cosas que agradecer. Estamos muy agradecidos puesto que nos están mirando a través de los 5 continentes y yo agradezco infinitamente a Dios porque el hombre por sí mismo no puede hacer estas cosas. Es Dios el que da la gracia, el que promueve los ministerios que los hombres tenemos en este planeta, entendiendo que los ministerios son del Señor Jesús. Nosotros solamente somos administradores y a Él le place llevar la palabra a todos los confines de la tierra, puesto que su venida es próxima y es necesario hablar de estas cosas, hablar de arrepentimiento, de santidad, de arrebatamiento, de su segunda venida, de juicios, de perdón de pecados y de amor. Bien, continuamos y ahora entramos al tema de los varios objetos. En la palabra de Dios aparecen palabras como lámpara, y esto tiene que ver con palabra de Dios. Salmo 19:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También aparece el concepto aceite, y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. No que el aceite sea el Espíritu Santo, de ninguna manera, porque hay teologías erróneas que piensan que el aceite es el Espíritu Santo o tiene poderes mágicos. No, mis hermanos, el aceite era un tipo y sombra en el Antiguo Testamento de lo que ahora es la sustancia, es tipo y sombra del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Zacarías 4, versículo 2 al 6 y en Apocalipsis 4, 5. Aparece el concepto espada. También tiene que ver con palabra de Dios, Efesios 6, 17 y Hebreos 4, 12. Aparece el concepto pan, que también tiene que ver con la palabra de Dios, puesto que es el alimento para nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesús, los que buscamos las cosas del reino de Dios y su justicia. Juan 6, 35 y versículos también 51, 52 y 63 del capítulo 6 de Juan. También aparece el concepto vino. Vino tiene que ver o es tipo y sombra de sangre. No es que sea literal que el vino se convierta en sangre como la teología romana
pretende enseñar. No, el vino es tipo y sombra de lo que es sangre, pacto. También tiene que ver con doctrinas. Lucas 5 al 37. Aparece el concepto miel. Esto tiene que ver con palabra de Dios y con vida plena y feliz. Ezequiel 26 y Deuteronomios 8, versículos 8 y 9. También aparece el concepto ropas. La ropa o las ropas tienen que ver con el carácter espiritual. Isaías 64:6 e Isaías 59:6. También aparece el concepto coronas, y esto aparece mucho en el libro de Apocalipsis. Tiene que ver con un gobernante glorioso. Proverbios 16:31, Isaías 28:5 e Isaías 62:3. Aparece el concepto anillo. Significa o tiene connotación con autoridad. Génesis 41, versículos 42 al 43 y libro de Esther, capítulo 3, versículos 10 y 11. También encontramos el concepto ángel o el ser celestial llamado ángel. Tiene que ver con mensajero. Daniel 8:16 y 9:21. Lucas 1:19 y 26 y Hebreos 1:14. Dentro de los varios objetos y conceptos aparece el nombre de una ciudad llamada Babilonia. Esto literalmente tiene que ver con apostasía, confusión y rebelión. Génesis 10 del 8 al 9. Y encontramos en este pasaje la construcción de la Torre de Babel, donde se revela la humanidad en contra de Dios, que no se quiere someter a sus leyes, y ellos pretenden vivir como a ellos les plazca, y que están conscientes de que viviendo como a ellos les plazca, seguramente habrá o traerá juicio a la humanidad o a las naciones, como lo hubo en el diluvio universal. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros queremos vivir corrompidamente, y viviendo corrompidamente es muy probable que Dios emita juicio. Y la vez pasada inundó la tierra. Bueno, pues vamos edificando una torre que llegue hasta el cielo, por si envía de nuevo diluvio. Bueno, pues nosotros nos subimos a la torre y podemos escapar del diluvio. Esto es abiertamente rebelión. También tiene que ver confusión, tiene que ver con el concepto confusión, porque ahí fue donde Dios confundió las lenguas, y de ahí, porque recordemos que hablaban solamente el idioma acadio y el idioma semítico, de tal manera que Dios confunde las lenguas y las personas son esparcidas a los diferentes puntos del planeta Tierra, llevando cada quien la lengua que Dios puso en la persona de cada una de estas personas rebeldes, y es ahí donde nacen las lenguas universales. Obvio, todo esto por rebelarse y apostatar. De tal manera, repito, que Babilonia significa o tiene que ver con apostasía, confusión y rebelión. También aparece estos conceptos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, del 2 al 3 y 17, del 1 al 5. La palabra o el concepto marca tiene que ver con señal o sello de aprobación o desaprobación. Ezequiel 9:4, Romanos 4:11 y Apocalipsis 13:17. En este pasaje habla de la señal de la bestia, que es 666. También aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y en el capítulo 11, versículo 7, 2 y 3. También aparece el concepto sello. Tiene que ver con entrada o marca de aprobación o desaprobación. Romanos 4:11 y Apocalipsis 7, 2 y 3. Aparece el concepto túnica blanca. Tiene que ver con victoria, justicia, limpieza, pureza y santidad. Apocalipsis 19, versículos 8 y Apocalipsis 3, versículos 5, 7, capítulo 7 y versículo 14. También aparece la palabra tinajas o tinaja. Tiene que ver con embarcaciones o persona. Jeremías 18,
1 al 4 y segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aparece el concepto tiempo, tiene que ver con 365 días. De hecho aparece mucho la palabra tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Usted puede encontrar esto en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 16, versículo 23, versículo 25, versículo 32 y Daniel 7, 25. También Daniel 11, versículo 13. Aparece la palabra veces. Veces tiene que ver con 320 días, según Daniel 7, 25 y Apocalipsis 12, versículos 6, 14. También aparece el concepto día. Esto tiene que ver con año literal. Ezequiel 4, versículo 6 y Números 14, versículo 34. Aparece la palabra o el concepto o el elemento o el objeto llamado trompeta. Tiene que ver con fuerte advertencia acerca del advenimiento o el acercamiento de Dios. Esto lo puede usted encontrar en Éxodo 19, versículos 16 y 17 y Josué 6, versículos 4 y 6. Estamos por terminar lo que son los conceptos. Ahora es importante analizar acciones, actividades o estados físicos. Sanidad muchas de las veces tiene que ver o la connotación con salvación. Lucas 5, 23 y 24. También aparece el estado físico conocido como lepra. Tiene que ver con enfermedad o pecado. Lucas 5, 23 al 24. Aparece el estado físico llamado hambre. Tiene que ver con escasez de la verdad. Amós 8, 11. Por último, las personas o partes del cuerpo. Mujer púrpura, tiene que ver con la iglesia, mujer pura, tiene que ver con el concepto iglesia verdadera. La mujer pura es la iglesia verdadera. Jeremías 6, versículo 2. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y Efesios 5, 23 al 27. Aparece el concepto de mujer corrupta y iglesia apóstata. Esto usted lo encuentra en Ezequiel 16, del 15 al 58, Oseas capítulo 2, versículo 5 y Apocalipsis 14, versículo 4. También aparece el concepto ladrón. Tiene que ver con lo repentino de la venida de Jesús. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Y segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Tiene que ver con lo repentino. La parte del cuerpo llamada mano tiene que ver con obras o acciones, según Eclesiastés 9, 10 e Isaías 59, 6. La parte del cuerpo que tiene que ver con la frente, tiene que ver con mente. Deuteronomio 6, versículos 6 al 8, Romanos 7, versículo 25 y Ezequiel 3, versículos 8 y 9. La parte del cuerpo que tiene que ver con los pies, tiene que ver o es tipo y sombra o tipifica el caminar, dirección, según Génesis 19, 2 y Salmos 119, versículo 5. Repito, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis caminos. Es una manera metafórica de recitar el Salmo 119, versículo 105. Lámpara o luz es a mi camino tu palabra. También aparece el concepto o la parte del cuerpo, ojos, y esto tiene que ver con el concepto discernimiento espiritual. Mateo 13, versículo 10 al 17. Y primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 11.
nos enseñan que si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser es malo, pero si en nuestro ojo hay luz, todo nuestro ser está en luz. También aparece como tipo de persona el concepto ramera. Esto tiene que ver con la iglesia apóstata. También tiene que ver con religión, específicamente la religión corrompida. Isaías 1, 21 al 27, Jeremías 3, versículos 1 al 3 y versículos 6 al 9. Por último, aparece la parte del cuerpo llamada cabeza. Esto tiene que ver o es tipo y sombra de grandes potencias, reglas y gobiernos. Apocalipsis 17, versículos 3, 9 y 10. Bien, he hablado acerca de esto a manera de introducción y en estos momentos me gustaría entrar de lleno a lo que es el capítulo 1, aprovechando el tiempo que nos queda aún antes de que entren los hermanos de Casa de Oración con el siguiente programa. Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así se presenta el encabezado del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Muchas personas dicen, es la revelación de Juan. No, no es la revelación de Juan. Porque Juan no es el que revela es Jesús. Quien recibe la revelación es Juan. Y Juan la pasa a la iglesia. Juan es el canal. Pero Juan no es el que da la revelación. Quien da la revelación es el Señor Jesús. Por eso dice, la revelación de Jesucristo, que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es el objetivo de este libro? De entre los varios objetivos, uno de los principales es revelarle a la iglesia lo que está por acontecer en los finales tiempos. ¿Qué es lo que está por acontecer en los finales tiempos? La condición de la iglesia en la tierra. Estamos hablando de los mensajes a las 7 iglesias. También nos habla lo que está por suceder en los finales tiempos. Y los finales tiempos, hay algo muy marcado dentro de la doctrina evangélica pentecostal, y esto es el arrebatamiento de la iglesia. Todos sabemos que está próximo, puesto que las señales están. Estamos en los tiempos de profecía. Nunca en toda la historia de la humanidad se habían visto tantas profecías cumplidas acerca de los finales tiempos como los que nos ha tocado vivir. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Se fija, Jesús da la revelación a Juan y Juan la lleva a la iglesia. Versículo 2, que ha dado testimonio, ¿quién? Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién es el que ha visto las cosas? Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Me gustaría comentar algunas de las bendiciones de leer este fantástico libro. Mire, es fantástico lo que el estudio de Apocalipsis nos muestra acerca de las bendiciones. Escuche, bienaventurado el que lee y los que oyen, Apocalipsis 1:3. ¿Usted quiere ser bienaventurado, que significa 3 veces feliz? Lea el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Esto nos lo declara el libro de Apocalipsis. Por eso es bueno entregar la vida al Señor Jesús, para que cuando nos alcance la muerte, nosotros estemos con el Señor y seamos bienaventurados. De hecho, el libro de Apocalipsis nos habla bastante acerca de los muertos que mueren en Cristo, antes del arrebatamiento, en el tiempo de la gran tribulación y al final de los tiempos. Tercer bendición que aparece en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El libro de Apocalipsis nos enseña y nos insta y nos motiva a entregar nuestra vida a Cristo.
Y si la muerte nos alcanza antes del arrebatamiento, tener la plena certeza que estaremos con Él. Y al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires, y en las nubes recibiremos al Señor. Y estaremos para siempre con el Señor. Y una vez que la iglesia es arrebatada, bueno, pues nosotros, siendo parte de la iglesia, tendremos parte dentro de lo que es la bendición de las bodas del Cordero. Bendición número 4. Esto tiene que ver con la palabra de Dios declarada en Apocalipsis 20, versículo 6, y dice: bienaventurados los santos, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Ningún libro nos habla tanto acerca de la primera resurrección que el libro de Apocalipsis, y nos dice que si estamos en Cristo hay bendición, somos bienaventurados. Bienaventurado, la otra promesa, la penúltima, dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué hermoso es aquella persona que entrega su vida a Cristo, se arrepiente, se convierte de verdad, y una vez que su vida es transformada por el poder de Cristo y ahora forma parte del pueblo de Dios, ahora tiene un Señor, tiene un dueño que compró el alma de todos y cada uno de los redimidos a precio de sangre. Dice la palabra de Dios que, o nos enseña, y no es ilógico de pensar ni absurdo de pensar, sino que es lógico, que aquel que se enamora de Jesús come palabra de Dios. Y si entiende que el único libro de los 66 libros de los cuales se conforma la Biblia, el único libro que tiene bendición, y si son triples, es el libro de Apocalipsis, bueno, ¿qué es lo que hace el verdadero cristiano? Come palabra de Dios, específicamente el libro de Apocalipsis, se prepara para el encuentro con su Señor, y él es bienaventurado. La última bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y esto tiene que ver con las personas que son movidas al arrepentimiento, y todos y cada uno de nosotros somos llamados al arrepentimiento, aún estando en Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña en la tercera epístola de Juan que todos hemos pecado, y el que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso, pretende hacer mentiroso a Dios. Y eso es imposible. Por tanto, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. En el caso de la iglesia tiene que lavarse día a día, entrar confiadamente al trono de la gracia, entendiendo que en el trono de la gracia encuentra gracia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Y por qué tiene que ir todos los días al trono de la gracia? Porque todos los días pecamos. Y en el trono de la gracia el Señor nos perdona una vez más, nos limpia y nos purifica. ¿Cuánto más con el pecador? El pecador que aún no se arrepiente de sus maldades está llamado a arrepentirse, porque escrito está que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De tal manera que en el libro de Apocalipsis encontramos hermosas promesas. Es el libro menos leído por la gente. Qué curioso. Y muchos dicen: no entiendo, y porque no entiendo no leo. Bueno, hermano, instrúyase, escudriñe, compre libros. Mire, que muchas mujeres compran cosméticos, compran tinte, compran zapatillas, compran aretes, compran accesorios, pero no compran material de apoyo para poder entender el libro de Apocalipsis. Estoy hablando de muchas cristianas. Es una vergüenza. Y hombres que prefieren, desgraciadamente muchos, gastar en Gansito, Pingüinos, Coca-Colas, y al rato voy a mandar a cobrar la factura por la publicidad. Pero despilfarramos el dinero en mil cosas, decimos que somos cristianos y preguntamos: ¿has leído el libro de Apocalipsis? ¿Lo entiendes? Pues lo he medio leído, pero pues no le entiendo. ¿Y por qué no le entiendes? Pues porque nadie me enseña. No te atengas a que alguien te enseñe. Ve, busca una librería cristiana, busca material de apoyo que te ayude a entender el libro, porque el que ama a Dios lo mínimo que puede hacer es eso, entendiendo que es el único libro de los 66 libros, ni los evangelios tienen promesas de bendición como los tiene el libro de Apocalipsis. Es importante, hermano. Dice, con esto terminamos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es el último versículo antes de entrar a las saludaciones a las iglesias. De rapidito,
quiero comentar el versículo 4 y terminamos con el versículo 5 para dar paso a mis hermanos. Juan es el que recibió la revelación de Jesús. No es Juan el que da la revelación, es Jesús. Se la dio a Juan y Juan a la iglesia. Por eso dice Juan a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era. Miento, no dice del que era, dice gracia y paz a vosotros del que es. ¿Quién es en la dispensación de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y qué era? ¿Quién era en el Antiguo Testamento? Jehová de los ejércitos. ¿Y el que ha de venir? ¿Quién ha de venir? El Señor Jesús. Y de los 7 espíritus que están delante de él en su trono. Vaya por favor a Apocalipsis 4, versículo 5. Apúntele allí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Salmos 89, 27. La palabra de Dios dice que existe un trono y sobre el trono uno sentado. ¿Quién es ese que está en el trono? El Señor Jesús. Fácil. ¿Quién es el Señor Jesús? El Espíritu Santo que está en medio de nosotros. El Espíritu de Jesús está en medio de nosotros. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstrame al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí? Isaías 9:6 dice, porque hijo nos es dado, niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Padre de la gloria se manifestó a nosotros en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos. Y ese mismo Jehová de los ejércitos es el que vendrá en gloria usando un cuerpo incorruptible, lleno de gloria y de esplendor. Ese cuerpo glorificado es el Señor Jesús, el que es el Espíritu Santo, el que era Jehová de los ejércitos y el que ha de venir, el Señor Jesús. Él es el que da la revelación y el que le dice a su vida, arrepiéntase, arrepiéntase porque Cristo le ama y Él está a las puertas. No hay nada más excelente y no hay mejor propósito de año que conocer al Dios que lo formó a usted en el vientre de su madre. Aquel que lo ha amado con amor inmenso, porque escrito está, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mis misericordias. Es Él el que tiene su vida en sus manos. Y horrenda cosa es caer de la gracia en las manos de un Dios vivo. Pero bienaventurados aquellos que estamos en gracia delante del Señor Jesús y nos tienen el hueco de su mano, porque del hueco de su mano nadie nos quitará. Hasta la próxima, Dios les bendiga, los esperamos el día de mañana en punto de las 7 con la continuación del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Les repito, si este mensaje ha edificado su vida, dele like, compártalo y comente. Si quiere, repito, tomar las anotes, vaya a YouTube en Levantando el Velo y entre a www.chamaministerio.com.mx en nuestra página Google y ahí donde dice series, usted le da clic y puede mirar el video y ponerle pausa y tomar las notas. Hasta la próxima, Dios les bendiga. ¿Quieres estrenar auto? Estrenar un automóvil es tan fácil como sumar 1 más 2 y 1 más 3. Nuestros planes 1 más 2 y 1 más 3 te permiten estrenar sin enganche, solo en base a tus mensualidades. Número 1. Escoge el auto que desees. Número 2. Paga tu primera mensualidad. Número 3. En tu segunda mensualidad solo adelanta 1 o 2 mensualidades dependiendo del plazo. Y así de fácil, estrenas. Con Colauto, estrenar es cosa fácil. La hora ha llegado. Hoga Gasolineras te regala gasolina.
¡Escuchaste bien! Este agosto con Nogacars ya puedes canjear tus puntos por gasolina. Paga tu Nogacars cada vez que cargues en Noga Gasolinera, junta puntos, regístrate en línea al teléfono 984-3688 y canjealos por litros de gasolina gratis. Así de fácil. Esto es una locura que nadie te consigue. Como Hoga Gasolineras con Nogacars. Recuerda, Hoga Gasolineras, honestidad y servicio, siempre cerca de ti. Cerca de ti. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. 100% mexicana. Descarga nuestra app. Llega a tu destino y vive al máximo tu experiencia Avant. Descarga la aplicación a tu dispositivo móvil y regístrate. Asegúrate de que tu ubicación sea correcta. Agrega la dirección de tu destino, cotiza tu viaje, selecciona el tipo de servicio que quieras, Eco o Lux, solicita tu auto. Define la forma de pago que desees. Por último, describe las referencias del lugar, así como de tu vestimenta para ubicarte fácilmente. Confirma tu viaje y conéctate con el Avanter más cercano a tu zona para disfrutar el viaje. Tu destino. Empresa 100% mexicana. Descarga nuestra app.